Bartolo, creo que antes de nosotros empezar a hablar de la crisis del signo, como decíamos antes de iniciar la transmisión, pues no sé si te parece bien que hablemos primero de la concepción del signo y de la que estamos hablando. No sé si... Sí, sí, es fundamental. Bueno, como ya tenemos prácticamente un canal de televisión, buenas tardes a todos los, ¿qué término usamos? Dialogantes, dialogueros, dialogueras, virtuales y presenciales y diferidos, porque este programa se seguirá viendo durante, yo creo que varias semanas. Sí, yo creo que tal vez siguiendo un tanto a Aristóteles, que plantea que toda discusión o en todo abordaje de un tema, lo sustantivo es lo fundamental, o sea, de qué se habla, para evitar malentendido. Porque cuando se habla de signo, no siempre se entiende lo mismo. Yo creo que la historia del conocimiento humano, en última instancia, es la historia del signo. Desde Parménides, en el siglo VI antes de Cristo, que hablaba de el ser y el no ser. Al hablar del ser y el no ser, muy en su libro sobre la naturaleza, realmente estaba planteando un aspecto, como veremos, del signo, ni siquiera el signo mismo, pero ya se estaba preocupando por lo que hoy podríamos hablar del aspecto referencial del signo. Aristóteles, bueno, antes que Aristóteles, el mismo Platón, ya saben, el famoso mito de la caverna, en última instancia es un planteamiento de dónde surge el conocimiento, pero cuando uno lee el mito de la caverna se da cuenta que hay por lo menos una intuición sobre el signo. Y el mismo Aristóteles ya con las categorías seguimos viendo preocupación por la construcción del conocimiento, pero antes de eso, ¿cómo expresar ese conocimiento a través de signos? Y así, para no alargar, pasamos por Heidegger, con digamos, el ser y el tiempo. Eh, bueno, y el más famoso, el ser y la nada, eh, de Sartre, es toda una historia sobre la sustancia del signo. Entonces, ya de manera sistemática, podemos ver a Charles Sanders Peirce, ¿verdad? ¿Qué plantea antes que Saussure? Porque él es unos 18 años anterior a Saussure. Cuando Saussure nació en 1857, ya Pérez estaba escribiendo, no precisamente del signo, pero de geodésica, de física, de matemática, pero estaba escribiendo porque fue precoz. Pero tal vez para mí lo más rescatable de Peirce, además de su pragmática, es su teoría del signo, que se dice que es triádica, aunque yo creo que en su misma explicación él casi debarata su concepción triádica del signo. O sea, él concibe tres polos, que podríamos poner ahí una gráfica, los tres polos, ese triángulo de Peirce sobre el signo. Él dice que el signo tiene un representamen. Ese representamen que plantea Peirce es lo que después Saussure tal vez llame el significante, porque yo sé que estamos entre personas de lingüística, el representa, aproximado, son aproximaciones de el significante, porque yo creo que todavía ni siquiera se ha entendido bien el concepto de significante de Saussure, como veremos. Entonces, él dice que ese representante es un objeto mental que se va a poner en lugar de otro objeto, o sea, la realidad, el referente. Eso donde dice objeto es todas las preocupaciones que esbocé rápidamente, desde Parménides hasta por Sartre, con el ser y la nada. Bueno, y se nos pasaría a Shakespeare con el ser y no ser, ¿verdad? Que es el ser y la nada, el no ser y la nada. Entonces, es una referencia a ese objeto, porque lo que se está hablando es lo que existe en la realidad. Pero lo que existe en la realidad no es el signo, no es ni siquiera el significado, no es ni siquiera el contenido del signo, es el
es el objeto referencial, o sea, es hacia dónde se refiere el signo. No se puede confundir ni siquiera con el significado del signo. Y es bueno enfatizar esto, y por eso hice esa pequeña historia, porque la crisis del signo hoy en gran medida tiene que ver con reducir el signo, no al significante, al significado es, porque eso ya es viejo, es al objeto, es a la referencia, prácticamente a la no referencia, a la nada. Ese objeto, entiéndase como el ser, en términos filosóficos. El ser del signo. La ausencia de ese objeto sería la nada o el no ser en términos filosóficos. Por eso digo que en términos históricos, la historia del conocimiento es la historia del signo, en su forma primaria, en su forma más elemental. Entonces tenemos un elemento bien interesante que es el interpretante. Cuando yo estaba estudiando a Peirce, yo me entusiasmé con lo de interpretante porque yo dije, por fin surgió una teoría donde incorpora al sujeto, porque yo le critico a Saussure que plantea un signo sin sujeto y no hay conocimiento sin sujeto. Y ya muchos saben por qué yo lo digo, porque yo también tengo una riña con que la ciencia también tiene sujeto, que eso no puede haber ciencia sin sujeto, como tampoco hay signo sin sujeto, pero no se refiere a un sujeto interpretante, aunque lo podría suponer. Él lo que dice es que entre el representarme, o sea, el objeto mental, la abstracción que uno tiene, y el referente, el objeto, el ser, hay un concepto que media, que sirve para interpretar. Que si yo observo un conjunto de animales, el concepto que yo tengo, si yo tengo un concepto de jabalíes, de cerdos, de chivo, ese concepto me permite interpretar que esa realidad, ese ser, ese objeto es uno de ellos. Que sin esto el mundo sería una nebulosa, porque no podría asignarle ningún valor. Es interesante esa propuesta de Speer, porque coincide exactamente con el concepto de significado de Saussure. Entonces, aunque no hubo contacto entre Peirce y Saussure, indagué para ver si Saussure había copiado, pero no, porque no escribía. Peirce, perdón, no publicaba. Peirce, que escribió con que publicar 200 libros, 80.000 páginas, que la han recogido porque era un loquito, pobre, tenía un trastorno, un genio, pero desorganizado, producía. Lo que más publicó fue de geodesia, de física, pero él ni siquiera publicó su pragmática, no publicó su semiótica, porque es el primero que escribe sobre semiótica, sino que se recolectaron en una antología llamada Collective Paper, o sea, la colección de todo lo que él escribió, y de ahí se ha ido sacando. Pero si se publicarían en un promedio de 400 páginas por libro, 200 libros. Pero no, y publicó en algunas revistas, pero investigué y en tiempos de Saussure él no publicó nada de esto sobre el signo. Y aunque él fue a Francia, no dio conferencias sobre el signo. No hubo manera, ni fue a Suiza, pero tampoco se registra contacto de conferencia. Y Saussure no vino a América. Entonces, yo creo que se podía decir que no hubo contacto. Saussure, entonces, que tiene un planteamiento del signo, dicen que es diádica, o sea, de dos polos, muy famoso, significante, significado. Aunque yo creo que en el fondo es tetrádica, en el fondo, de 4 caras, porque cada componente de la diada de Saussure, o sea, que plantea que tenemos contenido y que tenemos un significante, o también le habla le llama una imagen mental, un concepto y una imagen acústica. Eso de imagen importante, podríamos ver la diada que tiene Saussure, el gráfico. Ese concepto que tiene Saussure sería el interpretante de Peirce. Pero Saussure dice que ese concepto no es la realidad. Y dice algo importante, dice, antes de la existencia del signo, la realidad es una nebulosa, indivisa. O sea, si yo no tengo ese interpretante de Peirce,
o esa imagen acústica de Saussure, yo miraría una realidad y no sería indivisa. Y pongo un ejemplo en términos de música. Para el que no sabe música, toda música es igual. No tiene cómo asirla ni acústica ni conceptualmente. O si alguien observa, no tiene la más mínima idea de lo que son las catedrales, lo que son los edificios, todos los edificios serían iguales. No sabría diferenciar una catedral de un castillo, de una fortaleza. Pero el que tiene su concepto, entonces puede aprenderla y dividirla. Pero eso Saussure dice que la realidad, a lo que los filósofos le llaman el ser, sería indiviso, inaprehensible, sin el signo. Lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, él dice, bueno, ese concepto es el significado del signo, es el contenido, también le llaman. Y el significante es una imagen acústica. Es importante esto porque eso implica entonces que ambos son imágenes, que el concepto, que el significado es una imagen conceptual. ¿Y qué es una imagen conceptual? Es una representación, es una abstracción que se hace a partir de la realidad. Por tanto, todo concepto tiene también dos elementos: el referente y la abstracción. El referente, que sería el ser, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo? A quienes planteaban que entonces, si el ser es la existencia y el no ser es la nada, entonces el signo no podría existir sin referente. Entonces el mito no sería signo. Pero hay un error. O la ciguapa, uno dice, ¿cuál es entonces el ser de la ciguapa? ¿Cuál es el referente? Porque la ciguapa sería un no ser, para poner un ejemplo nuestro. Pero resulta que nosotros tenemos una realidad que, aunque no sea tangible, funciona tan real como si fuera tangible para quienes creen en la ciguapa. Si la ciguapa se puede conceptualizar, se puede hacer una abstracción mental, y Humberto Eco lo trata en su libro El signo también, el signo, de que los mitos también son una realidad que se construye, a partir de una práctica atribuida. El galipote, necesita o no, para que cree que el galipote, hasta te cuentan historias reales de actuaciones del galipote, y eso va creando esa realidad que desde el punto de la filosofía sería un no ser, se convierte en un ser, que sería que el referente. Entonces, el concepto, la parte de contenido, que es al tratarla como una imagen conceptual, se convierte también en dual, con un aspecto material tangible, que sería la realidad, y un aspecto abstracto, que sería el concepto. La imagen acústica es importante porque muchos profesores confunden el significante con el sonido, y hasta dicen, miren, el significante de mujer es la palabra, el sonido mujer. No, no es tan simple así. La imagen acústica es una atracción, a lo que más se parece es al concepto de fonema. Todo fonema es una abstracción, porque cuando uno pronuncia Rita Santana, ese sonido Rita Santana no se pronuncian igual toda la gente. Esa R es una abstracción de todas las R's posibles, o de todas las R posibles. La S de Santana es una abstracción de todas las S posibles. Son miles de S que se pronuncian. Entonces, por eso es una imagen acústica. Por eso, si uno dice, tú vas para la Univers, ya eso activa, no voy a entrar ahí porque es amplio, pero yo tengo una teoría que realmente lo que existe son activadores acústicos. ¿Y por qué existen los activadores acústicos? Porque ya hay una imagen mental establecida. Cuando uno nunca ha oído una palabra, no tiene la imagen acústica de esa palabra y titubea, lo oíste físicamente, pero no tiene cómo agarrarla, cómo aprenderla, porque no tiene la imagen acústica. Por tanto, tanto la imagen conceptual como la imagen acústica son mecanismos epistémicos, si se quiere, al menos no sociológicos, porque te permiten captar la realidad. Es mucho más fácil oír sonidos
que ya tú has oído que otros que no han oído, porque tiene que construir la imagen acústica. Entonces, aunque Saussure insiste y dice que el significante de la imagen acústica a veces se confunde y habla de significante del sonido, pero él en ninguna parte dice que el significante es el sonido, sino la abstracción. Aunque yo creo que el 90% de los profesores, aún de fonética, confunden el significante con el sonido. Yo nada más le corregiría a Saussure, diría, no, Saussure, no, maestro. El significante es la imagen acústica y el sonido, los dos asociados. Así como usted dice que en el signo el significante y el significado son indisociables, correctamente, yo digo que la imagen acústica, lo que yo tengo, la S que yo tengo mental, la A que yo tengo mental, o el nombre de universidad que yo tengo mental, es indisoluble de los sonidos. Yo he hecho esta anécdota. Una profesora, ella decía, veníanos, comíanos, estábamos. La imagen acústica que ella tenía era esa, que la neutralización de los morfemas mos y nos. Y por más que yo quería decirle, insinuarle, ella no captaba. ¿Por qué? Porque aunque yo le dijera buenas tardes, lo que yo le iba a activar a ella era, no, que yo dijera estábamos, lo que yo le iba a activar con ese sonido estábamos, esa parte material del significante era estábamos. Y por eso ustedes ven que los niños se ponen a cantar y reproducen palabras de adulto, pero la llevan al vocabulario de los niños porque es la imagen que ellos tienen. Y que la gente donde dice si fuere, oyen si fuera, porque esa expresión si fuere, ese pretérito imperfecto, ese subjuntivo, no lo usan. Entonces, la gente escucha lo que ya ha escuchado. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que se activa la imagen acústica que tiene. Entonces, podríamos seguir con Henschel, pero yo creo que hasta ahí, para ver la historia de los componentes del signo, si significante y significado que le plantea Saussure. Entonces, esa es la teoría de Henschel, tratando de corregir un poquito a Saussure, aunque hay que decir que no se entusiasmen cuando él dice sustancia, cualquiera cree que se está refiriendo al ser, al objetivo, y realmente lo que está refiriendo a reglas abstractas. Y aunque intenta corregir a Saussure, yo no logro ver la diferenciación. Sí tuve el acierto de que está planteando que es tetrádica la teoría del signo. Fíjense los 4 elementos, por eso lo pongo. Él intuía entonces que Saussure planteaba sin darse cuenta que tanto el significado como el significante eran diádicos. Por tanto, su teoría podía ser tetrádica. Yo entonces planteé en un ensayo, tratando sintetizando esto que he dicho, digo, bueno, la teoría del signo, aquí es el signo lingüístico, aunque estamos hablando de los signos general, pero eso es aplicado al signo en general, es tetrádica porque el significante, lo podríamos ver un poquito más adelante, poner la imagen, el significante, el signo lingüístico tiene el significante, pero el significante entonces tiene activadores sígnicos. ¿Qué serían los activadores sígnicos? Bueno, ahí yo soy un poquito radical o tal vez liberal, y es que yo no creo que el significante sea solo sonido, porque entonces los sordomudos no podrían desarrollar tipo de lengua. O si uno de nosotros que ya hablamos y oímos, nos podrían activar con una seña. De hecho, a veces con recursos que no son sonoros, tú puedes activar una imagen acústica. Por si ya tú tienes construida la imagen acústica, esa imagen acústica te la pueden activar hasta con una seña. Si alguien te hace así, te puede activar te amo. Te puede activar y tú hasta oír, reproducir internamente. Es una teoría un tanto profunda que no vamos a discutir aquí, pero me parece que los activadores sígnicos, que serían la parte material del signo, lo que normalmente le llaman significante, pero que yo creo que no, que el significante se divide en ese activador sígnico, esos activadores sígnicos, que lo más normal en el signo lingüístico sean sonidos, y la imagen acústica, que es lo que yo tengo registrado que se pronuncia. Si
Si yo tengo registrado buenas tardes, aunque yo oiga buena tarde, yo reproduzco buena tarde y a la inversa. Nosotros los ibaeños, aunque no hemos liberado, después que nos liberamos es otra historia, aunque oímos buenas tardes, pero registramos buenas tardes. Y los de otra región registran buena tarde, se le activa, mejor dicho. Entonces, el significante también es dual, es diádico, solo que yo no creo que sea solo por sonido, sino que se puede activar por otros medios de los sentidos. Pero va a tener en común con todos los sistemas semióticos la imagen acústica. El significado, que es el concepto de realidad, o si lo vemos en términos filosóficos, el ser, es parte. ¿Por qué? Porque el significado no se construye de la nada. Si yo no tengo interacción, fíjense, mientras más interacción social tiene una persona, aunque no vaya a la universidad, más desarrolla conceptos. Es más, una persona puede ir a la universidad y si nada más se sienta y es apático y no tiene ninguna actividad, se empobrece. Nosotros nos enriquecemos con los contactos que tenemos. Entonces, eso es parte de la realidad. El concepto no es simplemente buscar definiciones en el diccionario. De hecho, yo no creo que la mayoría de las palabras que ustedes usen fueron que las buscaron en el diccionario. Van construyendo incluso un uso pragmático. Cuando una persona se aprende de diccionario, nada más la palabra, ustedes saben en qué cae, en la pedantería. Y la pedantería no es usar palabras extravagantes. La pedantería es usar palabras en contexto no adecuado. Hay personas que tienen un vocabulario bien amplio, bien preciso y no son pedantes, porque lo han usado en el contexto adecuado. De manera que la pedantería o no es en última instancia un factor pragmático. Si se aprenden las palabras solo del diccionario, despojada del uso, del contexto, pueden caer en esa pedantería, incluso con un vocabulario pobre. Por tanto, el significado se construye en la actividad social a partir entonces de la realidad. Por eso no se le puede sustraer de eso. Y por supuesto, ese objeto, ese referente, mientras más rico es, mientras más diverso es, más oportunidades se tiene para ir construyendo eso. Entonces, sabiendo eso del signo, sí, yo creo que nos podríamos entender sobre la crisis, que el signo no es tan simple de que un significante y un significado. El signo lingüístico, por supuesto, sino que los signos en general, ustedes saben que Peirce tiene una teoría sobre una variedad de signos, pero el signo lingüístico caería dentro de los símbolos o de lo que conocemos, manejamos, signo propiamente dicho, que es el tema central de este conversatorio. La lingüística y el discurso, ¿verdad? Uno explica el signo lingüístico y el otro el uso, ¿verdad? Estaban tan de moda en la primera década de este siglo que se hablaba del giro lingüístico, de algunas disciplinas como la filosofía, la psicología, la sociología, etcétera. ¿Te parece que esa valoración ha cambiado y que estamos en presencia de una crisis del signo y del discurso? ¿Tienes algunas evidencias al respecto? Bueno, es curioso cómo los conceptos de lingüística o la concepción de la lingüística, el amor por la lingüística y el discurso haya cambiado tan rápido, porque la gente se enamora por época del concepto. La década de los 90 fue la época del cerebro, ¿no? La década del cerebro, pero de ahí pasamos a la neurociencia, y sin esa década no se da la neurociencia y seguimos enamorados de la neurociencia. Pero el enamoramiento, desgraciadamente, de la lingüística, yo creo que no pasó de 2 décadas, porque así la sociedad, los cambios no se dan simétricos, a veces se prolongan y se dan un conjunto de factores en la sociedad que hace que cambie. Yo creo que sí, que hay un empobrecimiento. Piense que le hablaba, entonces, ¿por qué le hablaba así del signo? ¿Cuál es la mayor evidencia de la crisis del signo? Su degeneración en el uso, su reducción
ni siquiera es significante. El signo en sentido general, claro está, existen las élites como nuestro participante en este diálogo. Yo digo que, ok, siempre habrá en la sociedad de grandes crisis, pero siempre habrá una élite que sirve de contén. En las universidades, mientras vive una crisis sin precedente del amor al conocimiento, tenemos también en las universidades personas que se dedican con ahínco a estudiar, que están haciendo maestría, doctorado. Eso es realmente una gran esperanza. Pero noten ustedes que la palabra más común en los medios, en lo que hace el programa, es contenido. Te hablan de generación. Nosotros generamos contenidos. Para contenidos, bueno, pero ¿de qué me están hablando? Fíjense que en vez de decir programas de avanzada, programas así, todos son generadores de contenido. Miren qué ironía. En la época de más vacuidad, esta es una sociedad vacua. Claro que hay personas con concepto. Ustedes que más hablan de contenido. Señores, hace 2 semanas, no sé, eso pasó desapercibido porque lo sacaron rápidamente los medios. Una joven, lamento, cayó creo que en un segundo o tercer piso, haciendo que ella tiene un OnlyFans, es de esta, oye, influencer. ¿Cómo cambian hasta el sentido de la palabra influencer? ¿A qué? ¿Influencia de qué? Yo les digo, cuando me dice influencer, yo hasta me preocupo y me deprimo. A mí, por favor, no me llamen influencer. Porque es que le han aplicado la palabra, que la han distorsionado por completo. Ella era influencer y tiene un OnlyFans. Cayó de un tercer piso, entonces dice la crónica, haciendo contenido. O sea, la vagabundería es contenido también. Porque era haciendo un trío, para ponerlo en su cosa, y eso es generación de contenido. O sea, ¿cómo reducen el signo? Eso no se aproxima al signo, ni al significante, ni al significado, sino al referente del signo. Algo que también, y sirva de alerta para ustedes que son intelectuales, porque lo noto en el mundo hispánico completo, la palabra tema, todo es un tema. Yo no fui por un tema de salud. ¿Qué busca tema ahí? Tiene un tema con eso. Es un tema con eso. Y por el tema de la lluvia. Y hasta bonito, o sea, lo dicen tanto que pasan desapercibidos, pero ¿saben lo que refleja eso? Una pobreza lexical. Y ustedes saben que la expresión más simple del signo son las palabras. Más simple en el sentido de más reducida. Entonces, si ustedes revisan el vocabulario de la gente, también se está reduciendo. Y la palabra tema te sustituye problema, te sustituye factores, te sustituye tópicos. A veces te la ponen hasta sin necesidad para ocultar la pobreza. A mí me incomodaba cuando decían que tenemos que luchar, que queremos combatir el tema de la corrupción. Yo decía, relajando, y 50 se daba, profesores, no, hombre, mejor combatamos la corrupción. Y ellos seguían, ellos se dan cuenta que era la ironía. Y seguía, yo decía, pero mejor, pero porque el tema de la impunidad que tiene este país, me digo, no, hombre, la impunidad, es más bueno que tratemos el tema de la impunidad. Algunos reaccionaban, pero ¿cuál? Decían, no, porque usted me habla que el tema de la impunidad es que hablemos de la impunidad. Ahora, la impunidad es que hay que combatir, porque fíjense que la palabra tema sirve hasta de eufemismo, sirve como para quitarle peso a determinadas palabras, porque tú dices, no es lo mismo que por un tema, que lo cogieron peso por un tema de robo, que decir por ladrón. No fue por un tema de robo, fue por robar. Entonces, ese otro indicio de que hay palabras que están convirtiendo en superpronombre para sustituir, por supuesto, si un superpronombre, muchas palabras, y eso es un empobrecimiento del signo. Nos damos cuenta que estamos en la crisis del signo, es decir, la crisis del conocimiento, porque recuerden que como comencé, que la historia del signo es la historia del conocimiento humano. El signo lo es todo. Mientras más estudio, más me convenzo que es en la base del signo. Que los procesos de semiosis comienzan con los signos indiciales, o sea, con
señalar las cosas, pero que en la medida que las sociedades se complejizan, que el conocimiento se va desarrollando, a sí mismo se van desarrollando los signos, hasta llegar al más complejo que es el signo lingüístico. Entonces, no sería, nunca será mucho hablar del signo lingüístico o reflexionar sobre el signo, que sería hablar de semiótica. Hablar del signo, la esencia de la semiótica es la teoría del signo. Ahí Saussure fue bastante preclaro cuando dice. Fíjense que Peirce propuso la semiótica, una semiótica, pero Peirce hizo énfasis en las señales, en los signos naturales, en todo eso. Saussure, que superó a Peirce en cuanto a que planteó el signo lingüístico específico. Peirce plantea el signo, lo que más se aproxima es el concepto de símbolo que tiene Peirce, se aproxima. De hecho, el signo lingüístico caería dentro de los símbolos, pero Saussure reflexiona específicamente sobre el signo lingüístico y dice, sin conocer a Peirce, que cuando se crea una ciencia que estudie los signos, la lingüística pertenecerá a esa ciencia y que será la semiología. Por eso ustedes ven que a veces hablan de semiótica y otros de semiología. Las escuelas europeas van a hablar de semiología. Las escuelas norteamericanas van a hablar de semiótica. Semiótica suena como tanto. A veces uno habla de semiológico, semiótico, es lo mismo, pero Saussure ubicó correctamente. Nosotros los que estudiamos lengua, lingüística, estamos dentro de la semiótica, que es un campo tan amplio que habría, hoy hay una semiótica de todo. Yo me sorprendí con una especialista en semiótica de la moda. Y yo pensaba que era, y es todo un mundo la semiótica de la moda. Entonces, ven cómo, cuando me habla de semiótica de la moda, lo que me están diciendo es que la moda son signos. Y nada más y nada menos que Freud había hablado de un consumo conspicuo, creó el concepto de consumo conspicuo. ¿Y qué es un consumo conspicuo? Es un signo de moda. Por ejemplo, tal vez una persona no necesite un carro Mercedes-Benz, de hecho, o un carro, bueno, tal vez usted sepa más que yo de estos vehículos extravagantes, porque lo parqué en su casa para ir a la universidad. Tal vez lo práctico sería un carrito modesto. No, pero es un consumo conspicuo porque es un signo de estatus. Es un signo de esto y se espera. Entonces, para que vean que sí, que se puede estudiar, que de hecho sí tiene mucho sentido una semiótica de la moda. Entonces, ustedes observan la crisis del signo y a través del discurso. Cuando usted ve programa, no veo toda esa, no me refiero a toda esa basura, que también podría estar incluida, pero el hecho de que esa basura prospere, pero basura literal, con excrescencia que yo no sería capaz de repetírsela a ustedes aquí, que no puedo por más que quisiera. Y usted dice, pero usted se tira eso. Sí, tengo que mirar su programa para poder hablar. Además, y me compete, cuando yo estoy más tranquilo, ahí me pone ya un tema que tengo yo que comenzar a reflexionar y a buscar. Entonces, me pongo a ver esos programas y yo quedo, y no es que yo tenga de que esa moral de cartón, pero hasta el liberalismo tiene su extremo. Hay que hacer como si estuvieran hablando de tomarse un café, hablar de hacerle el amor a la madre, pero no con esa delicadeza, no se vayan a creer que con esa delicadeza, como de la peor forma que usted se pueda imaginar y con el peor tono. Y que haya tanta gente dispuesta a disfrutar con fruición eso. ¿Y por qué digo yo que hay tanta? Porque si no lo tuvieran, no tendrían tantos patrocinadores. Señora, hasta David Ortiz lo vi, me partió el alma, porque ese fue uno de mis ídolos, metido en esa onda de generación moral. Insisto, no crean que yo tengo esa, yo creo en todo, yo creo incluso que en el discurso pornográfico, yo creo en todo eso, pero, o sea, yo creo que eso que existe. Ahí es que viene entonces la pragmática. Yo no puedo confundir el discurso público, el discurso íntimo,
el discurso privado y hacer una mezcla como de esta sociedad, de esa parte de crisis. ¿Por qué? Este discurso es público, por tanto, tiene sus reglas, tiene una ética implícita que yo debo cuidar. Si ve y yo nos tomamos un café, a lo mejor tratemos temas, algunos aspectos, sin que seríamos incapaces de tratarlo aquí, porque ya ahí es privado. Y si una pareja está íntima en su casa y ver todo lo que quiere, eso es problema de ellos, hasta pornografía, pero eso es íntimo. El problema, la crisis está cuando te mezclan todo eso, cuando en las redes sociales comienzan a vocearte cosas íntimas como si fueran públicas. Cuando los profesores divulgamos cosas del discurso, una conversación privada, si la divulgamos en el aula, eso también es un abuso. La confusión de los límites de los discursos público, privado e íntimo te revela que hay una crisis también de la pragmática del discurso. La pobreza, el hecho de que las personas amen más coger a Héctor o Aitor para autoengañarse y engañar a los profesores, una crisis de discurso. Cuando la página en blanco, yo usaba esa imagen una vez en la maestría y le gustaba a los muchachos, yo digo, la página en blanco, podía ser la pantalla en blanco, es un espacio de libertad para usted construirse como sujeto, no lo vea como un medio opresor. Usted no vive en deseoso de hablar, exprésese ahí, exprésese usted, que eso es lo importante. Claro, algunos profesores lo convierten en un medio de represión, pero esa es otra historia. Pero eso debería ser un espacio para usted encontrarse, para usted construirse como discurso, una invitación a la libertad. Pero hoy la gente busca todos los espacios. Miren, Piti, o sea, la gente tiene una desvergüenza y un descaro de hasta un discurso que de tú reconocer a alguien, copiárselo ahí sin alma. El discurso debe tener alma. Un discurso copiado de felicitación, eso no tiene alma, es una cosa puesta ahí. Yo recuerdo, cuando íbamos al Vete, existían libros de cartas. Entonces, si tú estás, incluso para cada situación, si todavía no tienen amores, si te gusta, aquello, qué cosa, si están en esta. Entonces, un amigo le escribió una carta, esa la copió, pero la muchacha, yo recuerdo, estábamos en tercero de bachillerato, era por cierto de la más inteligente. Entonces, ella le manda la respuesta a su carta, está en la página 32 del libro donde usted copió esa carta. Entonces, hoy el ChatGPT, todos esos programas generativos tienen impacto. Bueno, no, hay que ser serio. En este caso, reconocerle que no son paquetes, sino que son discursos estandarizados, que tú lo puedes ir moldeando, pero distinto a esas cartas que eran paquetes, te puedes construir un traje a la medida, pero sin que tú participes. Y ya decía que en esta sociedad, en el sistema educativo, el estudiante salió de la ecuación y esa es parte de la crisis del discurso. O sea, si los profesores planificamos práctica, no es por matar el tiempo, no es por fastidiar, no es un castigo. Eso obedece a una estrategia de asentamiento del conocimiento o desarrollo de competencia. Entonces, si los estudiantes, primero en el aula, la mayoría quisieran estar en otra cosa y piensan que el profesor le está quitando la oportunidad de estar en sus redes sociales, etcétera. Y a dura pena quieren estar. Es difícil tú conseguir que una gente te oiga 2 horas o 3. Eso es imposible. Entonces, están ahí, pero como dice la bachata, yo estoy aquí, pero no soy yo. Y entonces no hacen la práctica. No la hacen porque copiar una práctica y entregarse al profesor, eso no es hacer práctica. ¿Qué tenemos entonces? Una educación sin estudiante. El profesor cumple su labor. Lo que yo creo que el profesor, por una distorsión de la educación que nos sobrecargan, no tiene el tiempo suficiente para, como diría Casani, para acompañar al estudiante en vez de corregirlo, porque
eso que llamamos corrección es una manera de acompañar al estudiante. Entonces, se deja pasar todo eso fraude. Entonces, una educación sin estudiante te revela también una crisis del discurso, porque desde las aulas se construye discurso y se estimula la construcción de discurso. Pastor, tú básicamente has respondido, pero para que sigas tranquilo en esa misma línea. El otro día conversaba con un colega sobre la inteligencia artificial y porque ahora hay una nueva ola de moda y de maestros que entonces dicen que sí, que la usan, que la usan como una herramienta, Yo dije, no es una herramienta, es que sustituye el proceso cognitivo completo. Es que no es, entonces dice, no, porque yo lo que hago es que la uso para corregir. Entonces yo le dije a él en su momento, entonces vamos a ponerlo así. Tú le pones a los muchachos una consigna. Ellos la hacen en inteligencia artificial y tú utilizas la inteligencia artificial para corregir lo que ha hecho la inteligencia artificial. Han desaparecido los dos. Han desaparecido en lo que tú acabas de plantear. Ha desaparecido el estudiante, pero ha desaparecido también el maestro. Y en esta nueva ola de que esto es lo mismo que pasó con la imprenta, que es lo mismo como cuando vino la calculadora, que es lo mismo como cuando vino el celular, que cuando la radio, que cuando la televisión, no es lo mismo. No es lo mismo, pero qué bueno que tú haces rescatas digamos esta alerta que tenemos que tener y ver cómo uno ir buscándole la vuelta, porque hay realmente una crisis del signo y una crisis, porque hay una crisis de la educación y hay que mirarla como una crisis, como lo que es, sin paños tibios. Entonces, el uso de la inteligencia artificial, ¿cómo tú ves en tan poquito tiempo que tiene la inteligencia artificial, cómo tú ves que ha incidido en esta crisis del signo y del discurso? Sí, gracias, Ivette, realmente muy buen contexto. Ya la crisis existía, porque hay que decirlo, ni siquiera la inteligencia artificial es la productora, pero como tú muy bien dices, sí viene a acentuarla porque viene a sustituir todo el proceso de semiosis y de cognición. Recuerden que para mí, desde mi teoría, todos los sistemas cognitivos están basados en el signo. Ahora, ciertamente puede ser una herramienta y puede ser también una sustituto, las dos existen. Yo digo, si yo tengo que ir a Santiago, sería una bobería. Si yo tuviera dinero y tengo tiempo y pudiera ir en un helicóptero, me iría en un helicóptero, es una herramienta. Todo depende del objetivo que yo quiera. Ahora, yo no tengo tiempo, dinero para alquilar un helicóptero, pero tengo el tiempo para irme en carro, me voy en carro. Pero aún así, si mi objetivo fuera compartir con uno de los dialogueros el paisaje exuberante del Cibao, tampoco sería bueno el helicóptero, sería más fácil, como diría el Principito, ir al pasito a la fuente. Pero si yo lo que quiero es desarrollar resistencia de caminar, porque me lo indicó el doctor, el médico, tampoco vale irme en carro o irme en helicóptero, es a pie caminando, porque es resistencia. No es ir a Santiago por ir a Santiago, es para que desarrolle esa resistencia. Me pudo haber mandado a San Pedro de Macorís, a cualquier parte, porque lo que quería es que desarrolle resistencia. Si me voy en carro, no le estoy desarrollando. Le digo yo a un profesor una vez, lo vi medio fuertecito y por halagarlo, pero usted está resistente. Dice, yo corro mucho toda la mañana. Digo, qué bien. Sí, yo cojo mi carrito y me voy a tal parte y vuelvo. O sea, para los fines, el carro lo está sustituyendo de caminar. Entonces, ciertamente, para los discursos estandarizados, sería una bobería tú poner que escribir un acto de alguacil, un acto legal, una carta. Tú dices, yo quiero una carta de renuncia, pero una carta de renuncia, si tú le pones una carta de renuncia así, necesitas ya cierta especificación. Déjame coger un modelo, una carta de renuncia como profesor, a ver si encuentro alguna. No tiene que ser ni siquiera la inteligencia artificial. Tú la puedes encontrar en Google. Es bueno, lo que ya está hecho, no hay por qué volverlo a hacer,
porque ahí no hay un proceso cognitivo o llenar formulario o muchos documentos que tú lo que haces es que le cambie el nombre, la fecha, etcétera. Ahí no hay proceso. Yo le llamo a eso, digamos, documento estandarizado. Maravilloso que te lo cree la inteligencia artificial, pero crear un poema, crear un cuento, escribir un artículo, un paper, es un proceso profundo de cognición. Yo le he dicho, y no es relajando, yo aprendo más que todos ustedes cuando vengo a un diálogo. Porque es que tengo un proceso previo que tengo que estar reflexionando y eso me queda. Es más, ese pensamiento que hasta lo pienso escribir, se me ocurrió hace como tal vez una hora, de que después de reflexionar mucho, digo, pero el signo es la historia del conocimiento humano, el desarrollo del conocimiento humano, es la historia del signo. Pero eso se puede reflexionar. En esa frase condensada se puede escribir, para justificarla, 3 o 4 tomos de la historia del conocimiento, porque habría que coger desde, bueno, nosotros nos remitimos al mundo griego porque no hemos estudiado mucho el mundo oriental, pero es muy probable que en la India, en la China también haya buenos ejemplos de eso. Entonces, ese proceso, los profesores aprendemos más, los profesores que realmente se respetan, aprenden más como docente que los mismos estudiantes, porque cada clase implica de algún modo una reflexión. No importa que tenga 20 años impartiendo, algo nuevo tú reflexionas, porque mientras tú hables, cuando tú hablas formalmente, es casi como si escribiera y se te van iluminando, vamos a decirlo así, nuevas ideas, porque ese es el proceso, no solo de semiosis, de cognición, que todavía es un poquito más profundo. Por tanto, si el uso de la inteligencia artificial sustituye al profesor y al estudiante, sin duda que se constituye un elemento que va a potenciar aún más la crisis del signo y del discurso, porque la gente se va a acomodar y ya no va a llegar un momento que no va a ser necesario pensar. Claro, siempre habrá una élite que sí va a pensar, entre los cuales estaremos nosotros, que nos vamos a resistir. Yo uso, sí, por ejemplo, yo quería saber si Celine Toribio era la misma muchacha que una vez en el 2001-2002 comentaba con mucha gracia en ESPN, que a mí me encantaba. Celine Toribio la nombraron recientemente. Y le puse a la inteligencia artificial, específicamente a ChatGPT. Me podría decir, porque ya se le puede hablar, me podría decir quién es Celine Toribio. Me sorprendió, todo lo que me dijo fue verdadero, porque a veces alucina. Aún no haga una consulta, tiene que después verificarla. Y me sorprendió, eso fue ayer o antes de ayer. Y me dijo, recientemente fue nombrada el día 2, viceministra tal y tal, de una vez adquirió. Por eso es que una de las características de la inteligencia artificial es que autoaprende, que puede autoalimentarse. Son depredadores, algoritmos depredadores, pero pueden construir. Está cada vez mejor. Sí. Ahora, todos los días. Ahora, esa es una consulta que yo la pude haber hecho en Google. Ahora, lo malo es, y ahí viene el aspecto ético, que la falta de ética todavía degrada más el discurso, que yo coja como que eso lo hice yo. Tengo que decir que, así como yo consulto un libro. Ahora, el que se roba la cita de los libros, la que se roba la cita de los papers, los que se roban la cita de Google, son los mismos que entonces se van a hacer un robo a la medida con estos programas generativos, un robo exclusivo para mí, pero que deja sus huellas, porque si yo esos textos, esas consignas que le llaman prompt también, tú creas el prompt, lo único que tú tienes que aporta ahí, pero si hay honestidad, dice, lo puede decir, partí incluso en una investigación. Por ejemplo, y esto se me ocurrió aquí trabajando justamente con este diálogo, yo digo, pero ¿y en la investigación, que es mi fascinación, se puede aplicar? Y mira, descubrí una cosa que a partir de ahora se la voy a aconsejar en la asesoría de tesis. Los antecedentes se pueden construir con inteligencia artificial. Te voy a decir por qué. Tú le subes el artículo y él ya te le da la forma. No, todo que te lo dé, tú eliges. Entonces, bueno, ¿cuáles? Tú le puedes hacer prompt primero para
ubicar dónde están la fuente de la publicación y después tú vas a ver si está. Pero tú también, después que selecciona, digamos 10, que es lo que yo propongo, con cierto criterio, también le puedes decir, búscame los datos con un esquema, búscame los datos generales, porque eso es copiar los datos generales, autor, fecha, título, link, tal cosa, y el link donde está. Ese primer párrafo, los antecedentes, está bien que te lo construyas, eso no es un proceso de cognición, eso es como un acta de nacimiento que te la estén llenando. No, y esa es una manera de usarla a favor de la vida académica. Sí, ahí es legítimo. Incluso el segundo párrafo, los antecedentes, yo les digo con antecedentes debe tener 3 párrafos. Uno introductorio con los datos generales, uno que sería como el meollo, que es la síntesis o las grandes conclusiones, y otro que es qué contacto tiene con tu investigación. Entonces el segundo también te lo puede construir el borrador, el tercero no, el tercero tú lo construyes. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer después con esos antecedentes? Ahí es que viene el investigador, que sus resultados lo va a alinear, lo va a relacionar con esos antecedentes, a ver qué tipo de relación establece, si de contradicción, si de apoyo, si de repetición, etc. En la parte que le llaman resultados, ahí ya la inteligencia artificial sería un fraude. Y aún se puede indagar si te puede decirle con cuáles investigaciones de la del marco referencial, que le llaman algunos, yo le llamo antecedente, con cuáles investigaciones se relaciona y de qué manera. Y tú entonces pulirla y establecerla y decir con la tuya tal y tal. Y ahí no se mutila el proceso de originalidad ni de cognición, sino que te sirve de apoyo. Se puede utilizar, pero se necesita pudor. Se necesita pudor académico, se necesita cierto amor por el conocimiento, porque lo que te hace es que construye con ella la parte estandarizada, fosilizada, hay textos fósiles que tú los puedes poner ahí porque realmente tú no vas a desarrollar un proceso de cognición. La parte ya, digamos, netamente el investigador es saber construir bien el problema de investigación, saber establecer bien las estrategias de investigación, saber las estrategias de búsqueda y ya busca los instrumentos y luego manejar, poder explicar lo que va encontrando. Entonces sí puede aplicarse, pensándolo bien, se puede aplicar sin fraude y se puede incluso, las universidades hasta lo pueden establecer los aspectos de un paper o de una tesis en que se puede utilizar la inteligencia artificial abiertamente, porque ¿para qué poner? Es como los profesores que digan, no, yo me cuido poniéndolo a copiar a mano. ¿Qué? O sea, que ellos no van, si van a copiar, no te van a copiar, no te imprimen eso y te lo copian si quieren copiar. Yo digo, es un doble daño, porque tú estás como en atraso de volver, porque ni siquiera la tecnología va a desarrollar. Y además es como ingenuo, va a creer que somos ingenuos, de que porque tú lo pongas a copiar a mano, de que va a garantizar que no te hagan fraude, eso es ingenuo. Claro que el fraudulento tiene ingenio para el fraude, así como ustedes tienen ingenio. Tiene su talento. Claro, como nosotros tenemos ingenio para nuestra clase y pensamos en clase, ellos piensan en toda su mañosería, así es que no seamos ingenuos. Porque me pregunto cuando uno hace una revisión contigo de la historia del signo, analiza la actualidad, es casi imprescindible hacer la pregunta como si tuvieras una bola mágica, ¿no? Y pudieras ver el futuro. ¿Tú crees que nosotros pudiéramos hablar de un giro discursivo de la educación superior y en qué consistiría ese giro discursivo? No podemos perder la esperanza, porque si la perdemos es mejor que nos metamos a piratas, a mercenarios. Sí, lo que necesitamos es claridad. Ahí veo un comentario de la profesora Ginette Avelino que podría servir, que es como invertir el aula. Sí, que trabajen lo que quieran, porque se puede decir trabaja. Es más, yo le puse a lo del doctorado una práctica, una maestría, trabaje metro con ChatGPT, a ver qué descubre. Y le digo dónde pueden trabajar.
Ahora yo le doy los criterios de evaluación. A veces hay que invertir el aula. Como, ok, trabajemos aquí en el aula, busquen en su casa y trabajemos aquí y discutamos más. Hay que discutir más en el aula. Entonces, eso es verdad. Los ministerios de educación están muy burocratizados. Y realmente yo tengo como un pesar en el alma con esta barrabasada del presidente de nombrar a una persona que ni un paquito ha escrito, ni una clasecita de escuela bíblica ha dado, que no tiene la menor idea de, no tengo nada, no se trata solo de él, ni de cosas, No personal. de cómo se va, pero sí refleja cómo se valora la educación. Con el agravante de que ahora que está en proceso, sería el primer superministro de educación, porque va a administrar educación superior, educación preuniversitaria. Una persona que no tiene, hasta donde yo sé, ninguna experiencia de educación, porque hasta así se abusa de educación. Yo creo que sería inconcebible que en salud pública le pongan un ingeniero o un abogado. Yo creo que los médicos no se lo aceptan, yo estoy seguro que no lo aceptan. Entonces, para que vean, entonces no hay claridad, pero gracias a que por lo menos existen personas como tú, como los dialogueros, que no nos rendimos. Yo creo en un enfoque, he trabajado esto, un enfoque sí para revolucionar la educación, que sería una C, una I, que la C sería de los contenidos, eso es común, eso está hoy, todos los contenidos. Un componente de investigación y un componente discursivo en toda la educación, en toda. Eso significa que, ok, revisaremos los contenidos. En la educación hay que revisar los contenidos, pero ahí es donde está el menor de los males. Porque yo digo que los contenidos son más amorfas, en el sentido de que tú con los contenidos puedes hacer cualquier cosa. A ti te ponen una clase, un programa. En educación los contenidos son los temas del programa, ¿verdad? A ti te dan un programa de literatura dominicana y con esos temas tú puedes lograr hasta que se enamoren algunos de la literatura. Alguien dijo que la clase de literatura es como entrar a un laboratorio con una flor viva y sacarla disecada, porque se ponen a teorizar y le quitan el alma a la literatura, le quitan el alma al contenido. La gente a veces entra enamorada a la universidad de la literatura y fácilmente se sale aborreciéndola de tantos datos, tanta lingüística, o sea, definiciones de conceptos, etcétera. Entonces, en los contenidos, yo creo que lo que hay que tener en cuenta, porque hay muchos sesgos. La parte que tiene que ver con los contenidos hay que revisarla. ¿En qué están los sesgos del contenido? Que hay temas que a lo mejor no hagan falta, entonces hay omisiones. Quien elabora un plan educativo no lo hace tan inocente. Yo recuerdo que una ministra prohibió que en los libros de texto de educación saliera la dictadura de Balaguer, que no se hablara, que no se pusiera ese tema de la dictadura de Balaguer, y eso es un sesgo. O sea, hay que revisar los contenidos a ver qué hace falta incluir y qué hace falta excluir. Pero insisto, eso es el menor de los males, porque tú no garantizas que habiendo un tema hagan algo significativo con eso, pero por lo menos evitar esos sesgos de que temas que deben estar estén excluidos y otros que no buscan nada estén ahí. Fíjense, cuando la revolución bolchevique se eliminaron muchos temas de la educación soviética y se incluyeron otros. Después que cayó el socialismo, introdujeron nuevos temas, sacaron otros. Lo mismo hizo Hitler, lo mismo aquí. En el currículo dominicano hay ausencia de temas, que eso hay que revisarlo. El enfoque sí va por ahí. Reflexionemos sobre los temas pertinentes, pero insisto,
con los mismos temas. Por ejemplo, el tema del párrafo, del sustantivo, el adjetivo, eso está desde que somos niños. Y repitiendo. Ahora, ¿qué van a hacer con eso? Repetir que es un adjetivo, que es un sustantivo, que es un párrafo y reprendérselo de memoria, tal y tal. No llevan, ahí es que viene entonces el componente. ¿Qué vamos a hacer con eso? El componente ya y eso lo meto dentro del componente de investigación. Si revisamos el currículum, veremos que hace falta estudiar más la pragmática. Eso no es solo del discurso universitario. ¿Por qué? Porque a nuestros muchachos les hace falta pragmática. Hablan cuando no deben hablar, se callan cuando deben hablar, con el tono que no deben hablar, dicen lo que no deben decir. Y más ahora en las redes sociales, que la gente dice, oye, cosas, bueno, fíjense, hay un escándalo recientemente. Seguro han visto la película Emilia Pérez. A mí me fascinó, dicho sea de paso. La que no la hayan visto, entren a Netflix. Está nominada a varios premios Oscar. La extranjero se llama ahora Carla Sofía. Se llamaba Carlos cuando varón. Pero antes del premio escribió en las redes sociales muchísimas tonterías, prejuicios, incluso a Floyd, que mataron. Él decía que era antes de esto, ese drogadito, que tal cosa, no publicó en contra de los inmigrantes, española ahora, en contra de los inmigrantes, que basura, que esto, tal. Se le ha llamado un escándalo porque en contra de los musulmanes, de todo el mundo. Precisamente una periodista islámica entró a su perfil, encontró toda esa bobería. Y realmente que yo lo leí esta mañana y los tweets, y me parecían, hoy X, pero tweets en ese entonces, indignante, por falta de pragmática. La gente, tú le haces una pregunta y te contestan hasta lo que no deben decir. En el currículo hace falta que se estudie, por lo menos en la secundaria, la intermedia, el aspecto pragmático. Yo diría que en varios niveles, que muchas asignaturas tengan un componente pragmático. Antes, cuando la gente iba al consulado, lo quemaban porque decían, había que callarlo diciendo cosas. Y alguien me dijo, mira, cuando yo fui no diga nada que no te pregunten, a ellos no les gusta. Porque quería, como si ves que tú los quieres convencer, no te precipites en contestarle, nada más contesta de lo que te pregunta. Y yo recuerdo que el que me tocó esa primera vez dice, pero aquí veo que usted habla francés. Digo, sí, yo fui profesor de francés. Pero mire, es una oportunidad para que una persona que le gusta hablar francés, tal vez digo, mira, para mí también sería yo sé que eres el gancho, como quien dice, tal vez tú no sabes, sería una oportunidad para que ella practique, porque usted sabe que aquí es escaso y para mí también, si no es mucho pedirle, si quiere la trae. No, pues será otro día, ya yo sabía, era para si yo no hablaba, como él no sabía francés, para asustarme, y hablé lo imprescindible. Y me preguntó lo imprescindible. Eso es parte de la pragmática, desenvolverte en el contexto adecuado. Entonces, en los contenidos habría que revisar cuáles están de más y cuáles hacen falta. El componente investigativo es que implica que toda asignatura no solo que se investigue, sino que se le dé metaciencia, o sea, crear conciencia de la importancia de la ciencia, crear una mente científica. Sin una mente científica nadie investiga. Hay que tener una mente, dirían los jóvenes, puesta para eso. Si tú vas a hacer literatura, tú tienes que tener una mente de literato. ¿Y cómo tú la haces? Leyendo literatura con amor, leyéndola para empaparte. Si tú vas a hacer actuación, tienes que tener una mente de actor. Si vas a estudiar medicina, por igual. Entonces, si va a hacer ciencia, si va a investigar, tiene que conocer los principios de la ciencia, la característica, los daños de la pseudociencia, crear, eso le llamo yo metaciencia, una teoría sobre la ciencia, eso comenzando por ahí. Tiene que tener conocimiento epistemológico, o sea, de validación de conocimiento, saber cómo diferencio, y más en este mundo donde pululan la desinformación, los bulos,
tener criterio de validación de las informaciones, tener criterio para diferenciar una opinión de un dato, de una cita, saber que las opiniones se contradicen con argumento, que no hay manera de tú demostrar si es una opinión y si es juicio de valor, saber cuándo tú vas a discutir juicio de valor. O sea, yo sé cuando yo me voy a poner a discutir de deporte porque lo que quiero para mí es una chercha. Que si las águilas que le he cogido, pues yo sé que eso no lleva a ningún lado. Yo no voy a, pero debo tener la capacidad pragmática de saber que no tengo que enojarme ni querer convencer a nadie, que eso no importa. Ahora, si estamos hablando de literatura, de lingüística, de argumento, incluso de los llamados prejuicios, cuando a mí me salen con prejuicios, digo, me dice alguien, no, porque yo soy un seguidor de los ideales de Trump. Digo, pero hay un problema, ¿cuáles son los ideales de Trump? Digo, tú sigues los prejuicios de Trump, porque tú lo que me has dado es prejuicio a mí. Que yo espero que tú no lleves a la práctica, porque entonces tú vas a ser un misógino, un tramposo, tú vas a ser un psicópata, porque ese es un tipo que tiene la mente retorcida, y te voy a decir por qué, para no caer en la opinión. Porque últimamente me estoy cuidando yo mismo, digo, déjame ver si lo que yo digo es una opinión, nada más. Porque algo que se me escapó también de la crisis del signo es que con los algoritmos o del discurso, tú te alimentas de lo que te gusta nada más. Y en términos cognitivos eso es peligroso. O sea, a ti te gusta el discurso anti-haitiano, vamos a meterle coño discurso anti-haitiano por un tubo y 7 llaves. Entonces el algoritmo te recoge todo lo que es anti-haitiano y te lo manda. ¿A ti te gusta la literatura? Bueno, ahí muy bien, vamos a mandarle, a mí me mandan mucho de ciencia. En mi caso, yo sigo cuentas en específico con las que no estoy de acuerdo para enfrentarme cognitivamente para evitar, ¿no?, el sesgo de confirmación. Exactamente, esa es una buena figura. Con estos algoritmos lo que hace es que te alimente el sesgo de confirmación. Porque si tú eres anti-haitiano, te meten todo lo que te confirme tu prejuicio anti-haitiano. Tú eres anti-Trump, como es el caso mío, me manda eso, pero justamente yo hice eso. Le di me gusta, con darle me gusta a un comentario a favor de Trump, ya el algoritmo, pues a ti te gusta, y te tira de eso. Por eso me llega eso de quienes defienden a Trump. Bueno, es un desahogo, tiene derecho a desahogarse. Entonces, los algoritmos lo que hace es que eligen a cada quien lo que necesita. Y eso lleva al sesgo de confirmación, el sesgo de confirmación a una crisis de signo y a la crisis también. Hay un pensador reciente que está escribiendo mucho, que es Byung-Chul Kul, un coreano. Él tiene un libro que se llama La expulsión de lo distinto. Porque la gente, incluso literalmente, te bloquea. Si tú le escribes a gente que tú le escribes algo en contra, y te bloquea, porque nada más se quiere hartar de su propia confirmación. Y resulta, y esto es una idea de él también, que lo igual no suma. En discurso lo igual no suma. Lo que suma es lo que tú acabas de decir. Lo que suma en conocimiento es lo distinto. Porque si tú y yo estamos de acuerdo en que lo mejor del mundo es la literatura, nos vamos a hablar de literatura y lo mejor del mundo, no suma porque tú me estás diciendo lo mismo que yo sabía y lo mismo que quiero y tú y yo lo mismo. Ahora, yo te digo, mira, Ivette, tú tienes que ver la sociología, la sociología, tal cosa, espérate, y al final te suma mi diferencia. En el conocimiento lo que suma es lo distinto, no lo igual. Eso no quiere decir que uno no busque su igual para reforzar, hay que reforzarse, pero realmente es un grave error solo escuchar lo mismo, que es el peligro de lo autodidacta. Y más uno, Bartolo, que vive defendiendo la lectura, la literatura, y con tanta evidencia de lo contrario, uno tiene que confirmarse mucho. Porque hay evidencia de que a la orden del día de que cada día importa menos y hay que uno tiene que convencerse con lo que piensan como uno de que no, de que es importante, de que el conocimiento es importante, de que leer es importante, porque pareciera que hay toda una conflagración, ¿no? En contra de demostrarnos constantemente lo contrario, ¿no?
Y Belisa es un buen comentario apoyando esto de que el contenido también hay que revisarlo porque quitan temas, ponen temas y eso hay que con plena conciencia buscar cuáles son los temas de relevancia. Entonces, el componente de investigación, que eso no es de que una asignatura, eso es para todo, de que implica entonces que se le den elemento investigativo, implica también la parte de aplicación, pequeños ensayos de investigación, aunque no sean totalmente científicos, para que se vayan enamorando y para que sepan que ni siquiera hay que ser genio, no hay que ser superdotado, lo que hay que tener es amor al conocimiento y metodología. A mí hay una cita de Quijote oye, que no pudo haber sido más preclara. Cuando Sancho Panza va a tomar posesión de la isla Barataria, hasta el nombre muy significativo, el Quijote le da una serie de consejos, ustedes recuerdan, que se limpie las uñas, porque era asquerosito, Sancho Panza, límpiate las uñas, aséate bien, que yo cuánto, porque va a ser jefe. Y le dice, y sobre todo, ten método para lo que va a hacer, porque el buen método suple la falta de inteligencia. La persona que sigue método puede llegar a construir conocimiento, aún sin ser tan inteligente, pero tiene esa, claro, tiene vergüenza, pero tener amor. Y por eso el componente de investigación, antes yo le ponía epistémico y era el enfoque C, pero la investigación implica lo epistémico, por eso, y es más amplia, por eso cambié la E de epistemología por la I de investigación que le incluye. Y discurso, ya ustedes saben, eso es leer el discurso, leer en todas las asignaturas. No solo la gente cree que cuando dice que lea, piensan en literatura, no, que lean. Si te están dando sociología, que vayan a Gastón Bachelard y los prejuicios, por ejemplo. Que busquen. Y si hay un libro de literatura que de algún modo también refuerza, mejor todavía. Y el mejor ejemplo es Carl Sagan, un científico de la NASA, científico 24 horas. Y da gusto cuando uno oye los documentales y lo ve de cómo él sabía de literatura y recurría a la literatura para reforzar explicaciones científicas. Incluso ese libro, Un punto azul en el infinito, eso hay que leer, eso es hermosísimo, de Carl Sagan. Entonces, un científico con un amor hacia la literatura y que podía darle como más claridad a la gente, no a él y a los científicos, sino a los que no eran de ciencia y enamorarse de la ciencia. Entonces, el componente discursivo, no crean que nada más es escribir, es leer, porque lectura es discurso, es desarrollar estrategias para escribir. Ustedes saben que yo no me entusiasmo mucho cuando me hablan de texto argumentativo, porque yo tengo una posición, yo digo, no hay texto argumentativo per se, como que tú me digas, vamos a hablar de texto narrativo. Hay estrategias, bueno, y en narración te podría hablar, porque para mí esas son estrategias. Tú dices, voy a narrar, esto queda más en narración, esto queda mejor en descripción, esto queda mejor en poesía, en verso, esto escribe. Entonces, y a veces yo cuento una historia como una manera de argumentar también. Entonces, justamente lo que habría que ver, que la gente primero sepa producir discurso. Antes de darle, entonces, ponlo a que, así como habla de manera natural, que el aula sea un espacio natural para que la gente habla y escribe. Y después, dale estrategia para lo que sea. Porque no hay nada más difícil que tú me digas, escríbeme un texto argumentativo. No hay nada más difícil que tú me digas, escríbeme 4 metáforas. Y la puedes escribir, pero a veces te salen tan forzadas, tan... Sin embargo, volviendo a la cerveza, que tú dijiste ahorita, tómate una cerveza un día, una copa de vino, ponte a hablar y a lo mejor te salgan metáforas borbotones. Aprovecha y escríbela. Eso fue lo que te surgió ahí. Entonces, se pueden dar estrategias. Mira, una narración puede servir para argumentar perfectamente, una descripción, un dato estadístico, un refrán. Esto, todo esto, pero no te sientes a decir, tengo que buscar un refrán. Tengo el repertorio que probablemente te brote. El buen texto brota
y no tiene que ser literario. Algunas, bueno, esto es un poco presumido porque dentro del contexto iba a decir, algunas de las ideas me han brotado, porque entonces implicaría que estoy diciendo que tengo el texto. Pero digamos, sin que necesariamente que te broten las ideas, el texto sea bueno, pero sí, un texto bueno tiene casi, yo diría, es muy abusivo de mi parte, pero debe tener una parte de naturalidad, que no sea como quien dice, yo voy a escribir poesía haciendo versos, porque antes se creía que con medir ya tú hiciste poesía. Exacto. Pero no existe poesía, no existe el poema sin poesía. Tú puedes escribir verso, pero si ese verso no tiene poesía, no, ¿qué es el alma? Eso no se puede decir. Porque yo construya, haga rima, haga cierto rejuego, ponga metáfora, si no se siente el alma de eso, sin pretender construir una poética, yo creo que, por lo menos, yo diría que a mí no me atrae. A mí me gusta sentir que el texto tiene alma, que el texto tiene una parte que no fue simplemente forzada, sino que brote. Entonces, en la parte del discurso que yo hablo de todo el currículo, es eso, es que la gente tenga más libertad, tenga más amor hacia la lectura, que combatamos este diversionismo, como que todo es el chiste, todo es el llevar las cosas a su mínima expresión. El diversionismo es un síntoma también de la crisis del discurso. Porque el diversionismo en última instancia es, si tú no me diviertes haciéndome chistes, haciéndome cuestiones, yo me voto, eso está aburrido. Exactamente. El discurso es aburrido. Oye, un discurso, alguien me dice, yo no me le siento a nadie más de que media hora sin diapositiva. Yo, pues tú y yo estamos al revés. Una gente que me vaya a leer diapositiva hay que amarrarme ahí para yo quedar. Y ahí vemos esto y todo. Digo, eso para mí, la diapositiva es para reforzar, es para discursiva. La diapositiva no puede matar el discurso. La diapositiva debe ir reforzando el discurso. Si tú me vas a leer lo mismo, yo hasta prefiero, eso sí te lo leo yo, que tú me des una conferencia magistral leyéndome, magistral, pero no poniéndome imagen y leyéndome esa imagen. O sea, yo, al contrario, de hecho, se me había quedado, no lo había pensado, lo pienso ahora. El uso de diapositiva es un ejemplo también de la crisis del discurso. Es que los estudiantes no puedan presentar y defender una tesis sin leer la diapositiva, es que no se la saben, no pueden todavía sostener. Señores, algo que tú investigaste, ¿cómo tú no vas a ver el objetivo de algo que tú hiciste? ¿Cómo tú no vas a ver los métodos que tú usaste? ¿Por qué tienes que leerme eso ahí? ¿Saben que una de las preguntas que le hago como jurado de tesis no es ni siquiera de nada del contenido? Le pregunto, háblame de cómo fue la experiencia cuando fuiste al centro, cómo te recibieron, cómo eran los muchachos. Y ahí inmediatamente, en la vividez de la anécdota, yo puedo descubrir que hay una experiencia, a veces agradable o no, de esa investigación. Tú sabes que hay un libro que se llama Psicología de la Mentira. Y una de las claves de la mentira es que la gente no sabe dar detalles de experiencia que no vivió y trata de cortar. ¿Dónde tú estuviste? Yo me reuní con Ivette y no quiero seguir hablando de eso. Exacto, ya. Pero si habló de eso, oye, pero Ivette tiene que interesante y te da algunos detalles. Me presentó el libro, el personaje haitiano. De hecho, sucedió así mismo. El personaje haitiano en la literatura dominicana. Si no quiere salir huyendo, es una pista para que no pueden dar detalles porque no vivieron la experiencia. En la tesis pasa eso también. Porque a veces la copian ahí cerca de la UAS, o la copian de esto y lo otro, y hasta los preparan. Por eso sí, yo también enfatizo eso. A los maestrantes y a los doctorantes ya no les gusta que yo sea jurado. Y yo feliz. Porque yo no quiero que me digan que lo que yo simplemente lo que está ahí en la tesis. Yo creo que me cuenten la experiencia. Tú pasas un mal rato cuando ves claro, que estás tratando de estimar. Sí, no es que a mí, porque yo adoro a los estudiantes, no crean que yo disfruto una buena tesis, yo la disfruto, como ustedes no se imaginan, y sufro también cuando veo esto, y me incomodo
con los asesores, me incomodo con todo, con la universidad, cuando dejan pasar una defecio con 90, 95, sabiendo que no produjeron eso, porque entonces devalúan el trabajo de la gente seria. Y entonces tampoco lo puedo dejar pasar. Entonces, el vivir la experiencia, el poder expresarla, es parte también del discurso, poder convertir en discurso tus percepciones, y todo eso se puede manejar en el aula, no simplemente llevarlo a situaciones forzadas. Por ejemplo, el diálogo. Esto es un ejercicio discursivo. En las aulas se pueden hacer diálogos, esos ejercicios que no solamente hable el profesor y que no solamente pregunte el profesor y que no solamente el estudiante tenga derecho a hablar de lo que el profesor quiera. Dice, pero la digresión depende, porque puede ser que tú le estés hablando de esa literatura y él tenga otro aspecto contradictorio, y eso es rico. Así es. Y no se puede, y aún esté equivocado, si el enfoque discursivo, déjalo que se exprese y trata de sacarle provecho y aconsejarlo, porque también es estudiante necio, y decirle, mira, realmente, yo tengo un estudiante que privaba para payaso, todo, y los otros se reían. Una yo digo, mira, no voy a decir el nombre, a mí me da pena de ti porque tus compañeros son poco considerados, ellos están riendo, haciéndote caso de ti, porque es gratis, pero si tú hicieras un acto, no irían ninguno, porque lo que están tomando es de ridículo. Yo te aconsejo, o que te decida y estudie humor y te vayas para allá, o que te ponga a estudiar la materia, porque al final no vas a hacer ni una cosa ni la otra. Exacto, y ellos que están viendo ahora no van a llorar contigo cuando te quemen. Porque este no es el momento. Ahora, y mira, y se enroló, porque después se enroló y fue un estudiante promedio. Entonces, el aspecto discursivo, el componente discursivo de este enfoque que tú me preguntas qué hacer, porque yo lo veo correcto, que si se presenta una problemática, ok, pero no nos deje sin alternativa. Es más discurso en todas las asignaturas. Además de leer, escribir, dialogar, discutir, comentar. Por ejemplo, esa película, Emilia Pérez, ver cómo la ven y que hagan un comentario como lo que le salga, no lo que el profesor quiera nada más. El profesor proporciona algunas técnicas, algunas líneas que no agotan en modo alguno el texto. No hay guía que pueda agotar un texto. Es más, hay un principio, el texto le sugiere a cada lector una forma de lectura. Cierto. Entonces, claro que no se puede nada más dejar eso, pero algo hay que dejarle a quien comenta de su propia lectura. Tú no puedes que solo sea la llamada lectura compulsiva. Debe haber algo de lectura autotélica. Asimismo, el comentario debe tener algo de autotélico, o sea, que le guste al comentarista y el profesor o la profesora mejorar esa práctica. En conclusión, mucho más práctica discursiva en el aula. Práctica discursiva gratificante, no estresante. Práctica discursiva liberadora, no opresora. Y ahí es que está el problema. Y esa insisto, no crean que es solo de español, que todo, cuando hablan de discurso creen que es español. Todas las asignaturas son discursos, todas. En el mejor de los casos. Hasta las matemáticas. Porque aunque tú apliques, eso son signos. Todas esas son notaciones del signo. Y Edward sabe mucho de eso. Porque además de que es un lingüista, yo vivo orgulloso de Edward, dicho sea de paso. También estudió matemática. Entonces, son formas de notaciones de signos que caen dentro de la semiótica y dentro de la lingüística. Y hay que llevarla a discurso también. Y se pueden discutir. Entonces, dar ese giro hacia el signo y el discurso es imprescindible si queremos rescatar de esta crisis enorme el conocimiento. Porque en última instancia recuerden que es el conocimiento que tienen. Tú no eres muy amigo de esto, pero sí que en algunos, un breve mensaje final para que le quede la espinita ahí a los que nos están escuchando todavía, que se han quedado esta hora y 35 minutos justamente que llevamos de transmisión. ¿Alguna exhortación, lo que quieras decir para ya cerrar este diálogo académico que ha sido tan rico la tarde de hoy?
bueno, a mis colegas amantes del conocimiento o de los conocimientos, recordar que el discurso que realmente nos construye como seres humanos, que el discurso es que contiene todas las éticas posibles, o sea, ética de las profesiones, ética de las relaciones, ética de la religión, todo tiene que expresarse en el discurso. Contiene todas las manifestaciones del ser humano. Que el discurso no es algo acabado, sino que una constante práctica. Que no desmayemos en las aulas por incentivar a los estudiantes a que vayan cada día más desarrollando esa competencia que decía ya Enegildo. Porque el discurso se cultiva todos los días, y lo saben ustedes, que son muchos, por los nombres que veo, son escritoras y escritores, que cuando dejan un tiempo sin escribir, se entorpece esa habilidad. Hay que escribir o hablar, es lo mismo en el formal, porque si usted se detiene, aunque sea hablar un poco con usted misma o con usted mismo, el discurso se activa. Que lo hagamos incluso como una obra de amor con nuestros estudiantes. Que nosotros que trabajamos con los excluidos sociales mucho, con los que no tienen la oportunidad que tienen otros que nacieron en cunas doradas, tenemos ese compromiso de ayudar a nuestros estudiantes que eleven su discurso. Porque miren, no cabe duda que una persona con discurso no hay manera que no tenga el éxito. En esa frase lapidaria no agrego más y me despido de todos ustedes. Gracias, Bartolo, por siempre estar leyendo e investigando para darnos un poco de luz en a veces esta marejada de contenido que estamos recibiendo, y ante esta crisis del signo y ante esta crisis del discurso, bueno, pues que vengas tú y nos refresques y nos orientes, pues siempre da un poquito más de esperanza. ¿No? A todos ustedes, gracias por estar en Diálogo Académico Online. Será hasta una próxima.